Carreteras, alcantarillados, edificios, electricidad y Wi-Fi. Estas son solo algunas de las formas en que la infraestructura hace que el mundo gire. Estas estructuras y sistemas nos permiten vivir nuestra vida moderna al máximo, y hoy vamos a descubrir cómo se hace todo. Entonces pónganse sus cascos y chaquetas de alta visibilidad, mientras nos elevamos desde los rascacielos hasta los puentes de agua, recorriendo los ejemplos más increíbles de infraestructura en todo el mundo y las formas fascinantes en que se construyen. Cambiar el canal. Si bien Inglaterra y Francia son países muy diferentes, las naciones vecinas están a solo 34 kilómetros de distancia. Los acantilados blancos de Dover y las playas de Calais están directamente conectados por el túnel del canal. Si bien durante mucho tiempo se consideró imposible construir un túnel o un puente seguro que conectara Gran Bretaña y Francia, esto comenzó a cambiar en 1886. Un ingeniero civil llamado Henry McBrunel descubrió una capa estable de marga caliza que discurría por debajo del Canal de la Mancha. Este material rocoso tiene baja permeabilidad al agua y generalmente carece de cavidades, lo que lo hace perfecto para la construcción de túneles. De repente, la construcción de un túnel debajo del canal se convirtió en una posibilidad. Sin embargo, debido a las tensiones históricas entre Francia e Inglaterra, dos guerras mundiales y la falta de financiamiento, los planes para el túnel se estancaron. Finalmente, cuando llegó la década de 1980, ambos gobiernos francés y británico finalizaron un plan conjunto para construir el túnel. Por si construir uno bajo el agua no fuera lo suficientemente difícil, decidieron construir tres. Los planes requieren que los trabajadores construyan un túnel de tren en cada dirección, con un túnel de servicio en el medio. Este diseño de túnel triple costó 5.8 mil millones de dólares y la construcción comenzó en 1988. Todos estos túneles fueron excavados de la misma manera, con trabajadores franceses y británicos usando máquinas perforadoras de túneles para excavar unos hacia otros desde sus respectivos países. Cuando se utilizan estas máquinas de 1100 toneladas como las que se ven aquí, se empujan automáticamente hacia adelante, mediante cilindros hidráulicos, y sus taladros gigantes perforan la tierra. También excavan automáticamente cualquier suelo o roca, transportándolo hacia atrás en una cinta transportadora para su eliminación. Además, las máquinas perforadoras utilizadas para excavar el túnel del canal eran máquinas perforadoras protegidas, lo que significa que también podían construir las paredes del túnel a medida que avanzaban, instalando segmentos de concreto para evitar que el túnel se derrumbara. Tanto el equipo francés como el británico utilizaron sistemas de posicionamiento satelital para realizar un seguimiento de sus coordenadas mientras excavaban, asegurándose de que sus túneles se encontraran en el medio del canal con un margen de error de solo 1.78 centímetros. Los ingenieros también tuvieron que asegurarse de que los túneles permanecieran dentro de la capa de chalk marl, a veces excavando hasta 75 metros por debajo del nivel del mar. Después de 2 años y medio de excavación de túneles, los lados francés y británico de la operación finalmente se conectaron. Los trabajadores franceses e ingleses se dieron la mano en medio del lecho marino. La gran excavación había terminado, pero el trabajo no. Era el momento de implementar las vías del tren y los sistemas eléctricos del túnel, haciendo que la infraestructura fuera apta para viajar. Una vez que se instaló todo esto, el túnel completo tenía 50 kilómetros de largo, lo que lo convirtió en el túnel submarino más largo de todos los tiempos. Hoy, esta increíble hazaña de ingeniería permite que el viaje de Dover a Calais tome solo 35 minutos, así que los viajeros pueden desayunar en un café parisino y almorzar en un pub inglés todo en un mismo día. Internet. Internet, un mundo de memes, bailes de TikTok y compras en línea. Todo entregado a través de enrutadores Wi-Fi, satélites y una gigantesca red submarina de cables de fibra óptica. Así es, la nube no siempre flota en el cielo, porque gran parte de nuestro amado Wi-Fi en realidad es proporcionado por 1.207.008 kilómetros de cable que corren debajo del océano. La próxima vez que pruebes Netflix y Krill, podrían estar transmitiendo ese final de temporada desde el otro lado del mundo. El cable más largo que se extiende 38.624 kilómetros alrededor del mundo, aterrizando en más de 33 países, incluidos Alemania, India, Australia y China. Estos cables súper rápidos revestidos de plástico y acero pueden transferir datos a más de 340 terabytes por segundo, más de 25 millones de veces más rápido que la conexión a internet doméstica promedio. Estas altas velocidades se deben a la construcción de los cables de fibra óptica.
Gracias a sus propiedades reflectantes internas casi perfectas, estos tubos de vidrio o plástico pueden transportar la luz a distancias extraordinarias hasta sensores en el otro extremo, lo que permite la transferencia de información a través de destellos ultrarrápidos correspondientes a un código binario. En condiciones controladas, los cables de fibra óptica han podido transferir información al 99.7% de la velocidad de la luz, que es de más de 1078 millones de kilómetros por hora. Bastante impresionante, ¿no? Sin embargo, la forma en que se instalan estos cables de internet transoceánicos no es tan rápida. Los cables se enrollan en la parte trasera de un barco a 10 km por hora. Los barcos simplemente navegan en una ruta planificada previamente y dejan caer internet en las aguas detrás de ellos. A medida que los barcos se acercan a la orilla, cubren los cables con blindaje, asegurándose de que no se dañen. Por lo general, los cables en medio del océano están seguros, fijados por su propio peso, pero ocasionalmente las anclas, los huracanes y los terremotos pueden dañarlos, cortando tu Wi-Fi a la mitad de un episodio de tu programa favorito. En 2014 incluso se capturó un tiburón masticando uno de los cables de fibra óptica de Google. Esta fue una giga mordida. Casas móviles. Por lo general asocio la palabra casa móvil con las casas rodantes, pero a veces los planificadores de la ciudad se ven obligados a encontrar una manera de mover edificios ordinarios, trasladándolos a nuevas ubicaciones sin derribarlos. En 1929 la compañía telefónica indiana Bell tenía la intención de construir una sede más grande, lo que normalmente implicaría derribar uno de sus edificios más antiguos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que derribar el edificio cortaría el servicio telefónico para una gran parte de sus clientes. Entonces a Kurt Vonnegut, el arquitecto de la compañía y por cierto, padre del famoso escritor del mismo nombre, se le ocurrió una idea alternativa. En lugar de derribar las oficinas, ¿por qué no levantar el edificio de 10.000 toneladas y moverlo, dándoles espacio para ampliar las oficinas? En lugar de desperdiciar al loco en el acto, siguieron su consejo y usaron gatos hidráulicos de 75 toneladas para levantar el edificio 0.64 centímetros sin problemas, antes de colocar cientos de rodillos de madera delgados debajo de la estructura. Luego, los trabajadores pudieron usar los gatos hidráulicos para empujar el edificio a 38 centímetros por hora, colocando nuevos rodillos de madera frente a él mientras se movía. Sorprendentemente, la empresa no solo logró mover el edificio sin cortar las líneas telefónicas, sino que también logró mantener la oficina en pleno funcionamiento. Utilizaron materiales flexibles para alargar todas las tuberías de gas, agua y alcantarillado, dando servicio continuo a las oficinas. Para los empleados de Indiana Bell todo era como de costumbre. Los oficinistas iban y venían durante la mudanza, mientras las vistas desde sus escritorios cambiaban lentamente. Después de 34 días, el edificio se habría girado 90 grados, creando un espacio detrás del edificio original que los arquitectos usaron para mejorar su oficina, extendiendo el edificio a una sede mucho más grande. ¡Qué gran cambio de imagen! Conducir a través de la oficina. Durante la década de 1990 se llevó a cabo uno de los proyectos de infraestructura más extraños del mundo. Estás mirando el edificio Gate Tower en Osaka, Japón. Una carretera se curva a través de los pisos 5, 6 y 7 del edificio, y el rascacielos surrealista solo existe debido a una pequeña discusión entre el gobierno de Osaka y el propietario. En los años 80 el área estaba llena de edificios de oficina viejos y deteriorados, y tanto el propietario como el gobierno de Osaka tuvieron ideas brillantes para renovar el terreno. El propietario quería construir su propio rascacielos, y el gobierno quería construir una carretera a través del área. La parcela de terreno marcaba el lugar de una rampa de salida crucial. El propietario se negó a vender el terreno al gobierno, y el gobierno se negó a modificar sus planes, lo que desencadenó el inicio de una discusión de 5 años, que terminó en un compromiso arquitectónico verdaderamente extraño. La carretera pasaría a través del rascacielos. El Gate Tower Building satisfizo a ambas partes, pero construir la estructura requirió el uso de algunos métodos de construcción bastante innovadores. El edificio se construyó primero hasta el 5º piso, donde la construcción se detuvo para permitir que se construyera un puente sobre él. Una vez que este puente fue levantado en su lugar por grúas, pieza por pieza y finalmente completado, el resto del edificio se construyó a su alrededor, sellándolo y convirtiendo la carretera en un túnel. Luego, pieza por pieza de concreto con planos de vidrio y vigas de acero, todo unido con remaches y pernos, el resto del rascacielos se construyó como de costumbre. Bueno, excepto por la carretera que pasa por el medio, por supuesto. Gracias a esto, los ascensores suben por los bordes exteriores del edificio, y los pisos 5 a 7 contienen solo escaleras y maquinaria.
De acuerdo, sé lo que estás pensando. Intentar trabajar al lado de una autopista suena como una pesadilla, pero los soportes estilo puente del túnel logran que la carretera en realidad no haga ningún contacto con el edificio. Y las paredes alrededor de la carretera están llenas de una estructura de revestimiento insonorizada. Esto significa que el túnel está efectivamente insonorizado y que la carretera no interfiere en absoluto con los trabajadores de la oficina. En todo caso, solo hace que su viaje matutino sea un poco más fácil. Ciudad Circo. Subámonos a una góndola ahora, dirigiéndonos hacia Venecia, Italia. Con su sistema de canales y puentes, Venecia es conocida como la ciudad flotante, y por una buena razón. Las islas de la ciudad se alzan sobre 10 millones de pilotes de madera, clavados en el lecho marino. La tierra debajo de las 120 islas de Venecia es lodosa y anegada, terrible para construir. Cuando la construcción en Venecia comenzó por primera vez en el siglo V, los arquitectos resolvieron este problema clavando millones de pilotes de madera de 6 metros en la tierra, compactando el lodo anegado para crear una base más sólida para su ciudad. Venecia todavía se asienta sobre estos mismos pilotes de madera e increíblemente, en lugar de pudrirse o desgastarse con los años, se han vuelto más fuertes. El lodo espeso debajo de la ciudad es casi completamente hermético, lo que evita que los pilotes enterrados se pudran. El lodo también contiene minerales sedimentarios que han sido naturalmente absorbidos por las pilas, endureciendo la madera con el tiempo. Este efecto es tan notable que cuando estos troncos se desenterraron y examinaron durante los proyectos de restauración y construcción, se los comparó con piedra sólida. Estos cimientos han permitido que Venecia se convierta en una de las ciudades más emblemáticas del mundo, pero estos antiguos pilotes solo pueden contener el océano durante un tiempo, ya que toda la ciudad se ha estado hundiendo lentamente en el agua. El aumento del nivel del mar, el cambio de placas tectónicas y los daños estructurales están contribuyendo al hundimiento. Y aunque los venecianos están acostumbrados a inundaciones anuales durante el periodo llamado Acqua Alta, estas inundaciones son cada vez más frecuentes y más dañinas. Algunos cientos predicen que toda la ciudad podría estar debajo del agua para el año 2100. Por lo que si deseas hacer un viaje para ver la infraestructura única de la ciudad flotante, es posible que debas hacerlo antes de que desaparezca. Torre de energía solar. Esta estructura puede parecer una vela de cumpleaños industrial, pero en realidad es una planta de energía renovable escondida en medio del desierto de Negev en Israel. La ciudad eléctrica de Ashalim contiene una gran torre rodeada por decenas de miles de espejos, repartidos por el suelo. Estos espejos se llaman heliostatos, paneles que rastrean automáticamente el movimiento del sol, redirigiendo la luz del sol a una enorme caldera en la parte superior de la torre de 260 metros. Las temperaturas en esta región desértica alcanzan los 48 grados Celsius, lo que significa que hay mucha energía solar para reflejar desde los heliostatos hasta el receptor solar térmico de la torre central. Este receptor cuenta con una serie de paneles absorbentes de calor que rodean la caldera. Bajo el sol del desierto, estos paneles absorben el calor con la suficiente facilidad como para hervir agua dentro de ella, creando vapor a alta presión que hace girar una turbina generando electricidad. Como era de esperarse, construir esta vela de cumpleaños no fue pan comido. La empresa constructora comenzó con la producción en masa de los espejos. Crearon los 50.000 heliostatos durante 3 años, antes de colocarlo en el desierto, junto con la compleja colección de circuitos, engranajes y motores necesarios para controlar su movimiento de seguimiento solar. Luego comenzaron a construir la torre hueca de concreto a través de un proceso llamado formación deslizante. La formación deslizante consiste en verter concreto continuamente para crear una estructura grande y lisa sin juntas. A medida que se vierte, los trabajadores levantan andamios y guías alrededor del concreto de secado rápido, asegurándose de que la estructura mantenga la forma correcta y que el concreto vertido permanezca uniforme. Una vez que se construyó la torre suave como la seda, tuvieron que instalar la caldera de 50 metros, utilizando un sistema de cables y poleas para levantar hasta la parte superior de la torre hueca. Una vez que la aseguraron en la parte superior, la vela de cumpleaños finalmente se encendió con el calor reflejado de los espejos, alimentando 120.000 hogares con el poder de la estrella que llamamos nuestro Sol. Bastante impresionante para una bola de gas que está a más de 228 millones de kilómetros de distancia, ¿no es así? Cerrando la brecha. Hemos visto cómo los ingenieros cavan túneles bajo el agua, pero ¿qué pasa cuando necesitamos cruzar ríos y océanos? Construir un puente sobre un río es un proceso bastante complicado, y la gran pregunta es cómo colocar los cimientos en una masa de agua empapada y fangosa. Pero los ingenieros tienen algunos trucos bajo la manga para hacer el trabajo. Para aguas poco profundas, a menudo el método de construcción de referencia son las pilas de rebozado,
enormes varillas de metal que se introducen en el lecho del río con poderosas máquinas llamadas martinetes. Los pilotes se introducen compactando el lodo debajo de ellos, volviéndose lo suficientemente fuertes y estables para soportar grandes cantidades de peso. Estos pilotes actúan con cimientos sólidos, y una vez que se extiende por el río, se construye el puente sobre ellos. Para puentes más grandes en aguas más profundas, la construcción de una base sólida se vuelve un poco más complicada. Un método es una ataguía, una técnica que crea un parche de tierra seca en medio de un cuerpo de agua. Los trabajadores toman grandes tablestacas de metal y las clavan profundamente en el lecho del río, creando un recinto hermético. Se pueden utilizar varios equipos para lograr esto, incluidas grúas equipadas con martillos vibratorios, que pueden levantar una pieza de tablestacas y clavarlas en la tierra. Una vez que la ataguía está asegurada, la cuadrilla comienza a bombear el agua dentro del área cerrada, creando un espacio seco que permite a los trabajadores construir los cimientos del puente, utilizando técnicas de construcción de tierra firme en el fondo del río. Una vez que los trabajadores han construido la torre del puente, pueden salir del recinto y llenarlo con agua, dejando cimientos fuertes y bien construidos que les permitirán construir el resto del puente. Otro método para construir soportes de puentes de aguas profundas son los cajones. Estos trozos gigantes de concreto se construyen típicamente en tierra, antes de flotar en su posición y hundirse en el fondo del agua. Hay algunos tipos diferentes de cajones, con estructuras de fama mundial como el puente de Brooklyn, que utilizan cajones neumáticos, utilizados para construir puentes en los lechos de ríos más rocosos y duros. El cajón neumático está sellado en la parte superior, pero tiene un extremo inferior abierto con bordes en ángulo agudo, lo que significa que una vez que sea hundido, generalmente con su propio peso, el fondo de la caja se hunde naturalmente en el lecho del río. Una vez que llega al piso, los trabajadores lanzan aire a presión a un espacio en la parte inferior. El aire presurizado fuerza el agua fuera del espacio, hacia el suelo debajo, y la presión continua evita que el agua subterránea se filtre por el lecho marino e inunde el cajón. Con un espacio de trabajo hermético creado en el fondo del río, los trabajadores ingresan al cajón a través de una esclusa de aire, preparando sus cuerpos para la diferencia de presión del aire, antes de tomar un elevador sellado hasta el espacio de trabajo en la parte inferior. Luego excavan manualmente los escombros de lodo y roca del lecho del río. El peso del cajón hace que se hunda más en el suelo, mientras que el aire presurizado continúa impidiendo que el agua se inunde. Por lo general, los trabajadores continúan excavando hasta que golpea el lecho rocoso u otro suelo duro, dejando el cajón sobre una base estable. En este punto, gracias a cálculos previos, la parte superior del cajón aún sobresaldrá del agua. Y una vez que todos salgan, todas las cavidades se llenarán con concreto. El resultado es una base sólida y resistente sobre la que se construirá el puente. Entonces, la próxima vez que pases por un gran puente de aguas profundas, recuerda, es un proceso bastante loco y sinceramente aterrador, lo que hace que tal cosa sea posible. Puentes de agua. Esas técnicas de construcción de puentes que acabamos de ver a menudo permiten que los automóviles viajen sobre cuerpos de agua. Pero ¿qué pasa con los barcos que necesitan viajar sobre tierra firme? Por extraño que suene, ahí es donde entran los puentes de agua. Los acueductos navegables son estructuras de puente que permiten que un canal corra sobre tierra firme, permitiendo que los barcos naveguen directamente sobre valles, caminos y otros ríos, en lugar de tener que navegar alrededor de ellos. Este es el puente del Canal Sort, un acueducto navegable de 488 metros de largo en Bélgica. La construcción de este loco acueducto fue posible a través de un proceso llamado lanzamiento incremental, una técnica que a menudo también se usa para puentes regulares como estos. Aunque no se capturaron imágenes de la construcción del puente del Canal Sort, esta secuencia del puente del río Woronora en Australia muestra el proceso detrás del lanzamiento incremental. Primero construyen los cimientos del puente, construyendo una serie de patas de concreto que se extienden a lo largo del espacio. Luego construyen la parte superior del puente en piezas separadas, antes de usar gatos hidráulicos para mover cada pieza de una columna a otra hasta que llega al otro lado. Después de un proceso de construcción similar al de nuestro buen amigo, el puente del Canal Sort de Bélgica estaba completo, listo para recibir agua. El puente del canal conectaba dos partes del canal de Bélgica, y con el puente alineado y sellado los trabajadores pudieron desatar el agua, que corrió a través del acueducto, estableciendo una nueva ruta del canal. Mientras que el puente del Canal Sort es una pieza de infraestructura bastante sustanciosa, algunos puentes de agua son más pequeños, pero igual de impresionantes de contemplar. Este siguiente puente de agua es el acueducto de Bellewaerde en los Países Bajos, que conecta dos secciones del lago Bellewaerde separadas por una carretera artificial que cruza el lago.
No hace falta decir que construir el acueducto sin inundar el camino fue una tarea complicada. Básicamente el equipo convirtió el camino en una gran ataguía, extendiendo los terraplenes artificiales más adentro del agua, lo que les permitió excavar un espacio para el camino subterráneo sin inundarlo. Una vez que se completó la excavación, alinearon los costados de la carretera con grandes láminas de metal, protegiéndolas del lago y de los terraplenes inestables y húmedos. Luego construyeron un puente corto de concreto sobre la carretera, antes de inundar los terraplenes extendidos, lo que permitió que el lago pasara por encima del puente de agua, creando un acueducto utilizable y una vista totalmente alucinante cuando se ve desde arriba. Rueda de la fortuna de Falkirk. Estos puentes de canales son una forma bastante eficiente para que un bote vaya de A a B, pero a veces dos canales corren a alturas tan dramáticamente diferentes que un acueducto se convertiría más en un tobogán que en un puente de agua. La rueda de Falkirk en Escocia logra resolver este problema, conectando dos canales separados que corren a 35 metros de distancia. La estructura es una rueda de la fortuna gigante que permite a los barcos navegar en sus dos góndolas selladas, antes de moverlas a 35 metros sin derramar una gota de agua. Una vez que los barcos completan sus viajes de rotación, se abre la puerta de la góndola, lo que les permite navegar de regreso al siguiente canal. Construir este paseo de feria altamente funcional requirió mucha mano de obra, y el equipo de construcción de 1000 personas comenzó excavando la cuenca. Excavando 249.188 metros cúbicos de suelo para crear un espacio que se conectará con el canal existente Forth and Clyde. Luego construyeron la rueda en la cuenca. El equipo utilizó 7.000 metros cúbicos de concreto y 1.200 toneladas de acero. La máquina es enorme, pero la forma en que levanta los botes es sorprendentemente delicada. La rueda se compone de 3 engranajes grandes, uno en el centro y otro alrededor de cada góndola. 10 motores hidráulicos hacen que el engranaje central gire, y un conjunto de ruedas dentadas más pequeñas permiten que las góndolas giren suavemente a su alrededor, levantando los botes sin inclinarlos. El viaje de abajo a arriba toma alrededor de 4 minutos, y debido a que la estructura se diseñó meticulosamente para lograr la eficiencia, cada ciclo completo supuestamente solo usa la misma cantidad de energía que hervir 8 teteras eléctricas, según la empresa responsable de la rueda de Falkirk. Tan notable como ese hecho, y de hecho puede ser la estructura en su conjunto, esta estadística de la tetera me hace preguntarme, ¿todas las medidas en Gran Bretaña están relacionadas de alguna manera con la preparación de tazas de té? Cruzando las nubes. Si la rueda de Falkirk de 35 metros parece impresionante, echa un vistazo al puente más alto del mundo, el puente Beipanjiang en China. Este puente de 565 metros de altura tiene aproximadamente una vez y media la altura del Empire State Building. Construir el puente fue una tarea difícil. El equipo usó 44.000 toneladas de acero para construir su estructura. Obviamente usar una grúa para construir un puente tan alto en el cielo es difícil, por lo que los ingenieros decidieron usar nuevos métodos innovadores para lograr la hazaña. Comenzaron construyendo el puente con métodos analizados y probados, conectando manualmente cada viga una por una. Una vez que se completaron los bordes del puente a ambos lados del cañón, el equipo comenzó a conectar las vigas hacia afuera, asegurando los cables cruzados como soporte a medida que avanzaban a lo largo de los enormes segmentos. En cada etapa utilizaron un accesorio de grúa especial para levantar las vigas conectadas, transportándolas a lo largo del puente desde abajo. Luego la plataforma de la grúa se extendería más allá del final del puente, donde podrían levantar cada nueva sección para que los trabajadores de la construcción la aseguraran manualmente. Después de 5 años el espectacular puente estaba completo, reduciendo el viaje a través del valle de una caminata de 5 horas a un paseo de 20 minutos por la carretera, lo cual es genial siempre y cuando no mires hacia abajo. Turbo Túnel. El puente de Beipanjiang se construyó en solo 5 años, lo cual es bastante impresionante para una infraestructura de su tamaño. Sin embargo, cuando se trata de una construcción rápida, nadie puede competir con este próximo grupo de trabajadores de los Países Bajos, que lograron construir un puente de carretera de 755 metros en 48 horas.
Debido a la necesidad de moverse rápido para minimizar las interrupciones del tráfico, los trabajadores holandeses comenzaron a excavar en la carretera, creando una gran brecha en el medio de la autopista A12. Como un chef de televisión, trajeron uno que hicieron antes, usando un sistema de rieles para hacer rodar un túnel de concreto prefabricado en el espacio. Una vez que estuvo en su lugar, reconstruyendo impecablemente el camino encima como si nada hubiera pasado. Al día siguiente el asfalto se secó y la carretera se volvió a abrir al público, para que los conductores pasaran por encima sin darse cuenta de la increíble hazaña de ingeniería veloz sobre la que conducían. Entonces, ¿qué loca hazaña de la construcción de infraestructura te sorprendió más? ¿Conoces alguna otra técnica de construcción alucinante? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.